Avíseme si se ve bien y seguimos. Sí, profe, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, ¿en qué consiste la fundición centrífuga, no? Es un molde que gira con alta velocidad. Entonces, adentro de ese molde voy a vertir el material fundido. Y la fuerza centrífuga lo que hace es distribuir el material fundido por las regiones exteriores del molde que yo estoy poniendo. Después, ¿qué hago? Lo mismo que hago en todos los casos, ¿no? Lo enfrío, se solidifica y yo lo desmoldo en sí. Hay tres tipos, una que se llama real, otra semicentrífuga y otra centrifugada. O sea, tenemos fundición centrífuga real, fundición semicentrífuga y la centrifugada. La real, ¿en qué consiste? Voy a vaciar el líquido del molde y ese molde va a estar girando y entonces voy a hacer una pieza tubular porque me va a copiar la forma exterior del molde, ya sea la forma exterior que tenga el molde, puede ser cilíndrica, tubular, octogonal o cualquier otra cosa, pero eso va a estar girando, ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Entonces lo que voy a tener tiene eje de simetría tubularmente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener determinados tipos de esfuerzo. Cuando lo hago sobre el eje horizontal, lo que hace la fuerza centrífuga es darme mayor densidad en la parte exterior de lo que sería la forma tubular que tengo, o sea, contra el molde en sí. Y en el medio van quedando impurezas que generalmente después la puedo llegar a maquinar o no. Ahora, cuando lo hago de forma vertical también tengo la gravedad. Entonces, cuando ya tengo gravedad en juego, voy a tener diferencias dimensionales entre la parte superior y la parte inferior. Y la parte inferior ya me va a quedar como una parábola y después no voy a tener, no va a ser perfectamente cilíndrico, sino que va a ser un poco cónico, porque abajo va a tener más material que arriba. O sea, me va a quedar en forma de parábola. A ver, vamos con esto. Perdón, lo que está mostrando acá, todo esto que vemos, después generalmente yo lo maquino, porque voy a tener alta homogeneidad del material y voy a tener mayor densidad en la parte exterior. Y generalmente en la parte interior lo que me quedan son impurezas. Ahora, como son piezas por revolución con ese eje de simetría, esa operación generalmente la tengo que hacer. Entonces lo que me va a quedar es un material muy homogéneo. Which type of casting is used to manufacture a hollow cylindrical metal pipe? The answer is centrifugal casting. Now the question arises, what is centrifugal casting? Why it has been used? Here is the answer. Centrifugal casting is a metal casting process that uses centrifugal force to form cylindrical pipes. Centrifugal casting is chiefly used to manufacture stock materials in standard sizes of... O sea, nosotros le vamos a tener que dar a esto una velocidad angular suficiente para generar esa fuerza centrífuga y que el material esté contra las paredes del molde, ¿no? Hasta ahí vamos. Eso es lógico. Sí. Bien, voy a tener ciertos rodillos para poder mantener el molde, pero después también voy a tener, no me sale el cursor, después voy a tener que transmitirle potencia. La potencia se la voy a tener que mandar por un motor y después voy a tener un sistema de acople para darle la potencia y la velocidad que yo necesito. Eso se calcula qué fuerza necesito, a qué velocidad tiene que ir esto y qué potencia le voy a dar al motor en función de cómo sea mi molde y cómo sea lo que yo necesito producir, que es lo que está preguntando acá. Así que, como todo, vamos de vuelta a ver el tema de potencia para tener una idea de lo que está en juego, ¿no?
The basic setup of centrifugal cast consists of a ladle, pouring basin, rulers, motor, and the mold. Now let's see how it works. The mold rotates continuously about its axis at high speed. On the other hand, superheated liquid metal is introduced into the center of the pouring basin. Molten metal gets poured directly to the rotating mold without the use of runners or gating system because of the centrifugal force present in the spinning cast mold. After that, molten metal is taken out from rotating rollers. The mold is then allowed to cool down evenly and gradually so that the metal does not get blistered and rendered. Bueno, esta es una forma, ¿no?, de hacer. ¿Qué puedo hacer? Obviamente, tubos, caños, anillos, cañones de armas, todo lo que se les ocurra que tiene una forma así, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hablamos de fundición centrífuga real. Yo voy a tener un eje de simetría en la pieza así, que es una pieza de revolución. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Ahora, tenemos que saber la velocidad de rotación que necesitamos. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener una fuerza. Básicamente, ¿qué va a ser? La masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio que tenga interiormente ese molde. Ahora, después tenemos también una relación de lo que es el peso en sí. Entonces, vamos a tener el coeficiente, este jefe, que va a depender también de la aceleración que tenga de la gravedad y el radio. O sea, voy a tener la fuerza sobre el peso y voy a terminar en la velocidad al cuadrado sobre el radio interior del molde por la aceleración de la gravedad. Bien. ¿Eso para qué me sirve? Y porque yo voy a tener que saber a qué velocidad lo voy a necesitar. Bueno, se ve que este no está. Bien. Ese factor jefe, ¿qué me relaciona? Bueno, la fuerza centrífuga y el peso. Bárbaro. Yo puedo despejarlo para velocidad angular. Voy a la velocidad angular en que la vamos a representar nosotros. En RPM. Y puedo sacar esa velocidad angular con ese coeficiente. Generalmente se usan rangos de entre 60 y 80 dependiendo del material para este tipo de trabajo. Puede ser que vaya al proceso vertical, que tiene las características que le dije, que el perfil en la parte interior lo que va a tener es una forma de parábola. Entonces, el radio arriba y el radio abajo no va a ser el mismo. Básicamente, lo que vamos a tener ahí es un cono. Y también puede hacer el cálculo en función del radio interno en la parte superior y el radio en el fondo de la fundición en sí, ¿no? Con el largo, y podemos sacar entonces nuestra velocidad en sí que necesitamos para este tipo de piezas. Ahora, generalmente estas piezas no son piezas esbeltas. Se trata de hacer piezas que no superen en largo lo que son 2 veces el diámetro, aproximadamente. Bueno, la densidad es la misma, en la parte externa lo mismo que vimos antes, porque bueno, la fuerza es más grande y todas las impurezas van al medio, o sea que las podemos eliminar tranquilamente. Hay otro método que se llama fundición semicentrífuga. Y entonces también voy a hacer piezas sólidas obviamente voy a tener un eje de simetría. Acá el factor jefe que estuvimos viendo ya no es tan alto, sino que se utiliza aproximadamente un factor de 15, la masa rota va a ser directamente, la voy a tener en lo que es la alimentación del metal fundido y va a ser desde el centro. Nuevamente lo mismo. La parte exterior
tiene mayor densidad y no tiene impurezas. En la parte interior va a quedar con menor material o con menos densidad y con las impurezas. Pero como yo necesito piezas de revolución, esta parte la voy a tener que maquinar, así que la pieza que me va a quedar va a ser muy buena. ¿Para qué se usa? Y podemos hacer, por ejemplo, se usa mucho para las poleas, porque después yo lo que voy a hacer es maquinar la parte del eje, ¿no? Todas las partes que yo necesite, que tenga que maquinar un eje, las impurezas me van a quedar acá y yo lo voy a poder maquinar tranquilamente, ¿no? Eh, bien, este es un ejemplo de cómo sería el molde donde voy a vaciar yo. Fíjense que voy a ir llenando el material, la pieza que voy a obtener es esta. Acá tengo la parte superior e inferior del molde, como lo vimos antes. Esto gira y esto me va a funcionar de mazarota, el depósito de vaciado. Obviamente esto lo voy a calcular las velocidades, todo lo que vimos antes para que no solidifique esto, no se enfríe. Primero esto, antes de que me aporte el material para que no me suceda eso. Bien. Otro tipo de fundición es la centrifugada, ¿no? Y acá yo lo que voy a utilizar es un tallo que va a venir por el medio de este tipo de piezas. Y entonces yo ese material fundido lo voy a mandar, lo voy a hacer llegar por acción de la fuerza centrífuga a los moldes que tengo en la periferia. Voy a distribuir ese material en todas las cavidades. ¿Para qué se usa esto? Y para piezas que son chicas, pero ya no necesito una simetría radial como necesitaban los otros métodos. Los otros métodos sí necesitaban una simetría radial y en este caso no necesito una simetría radial. Entonces, voy a aprovechar mejor el material, voy a tener menos defectos, ¿no? Que en otra fundición, por ejemplo, en la de gravedad que vimos. Voy a tener buena exactitud dimensional, voy a tener mejores propiedades mecánicas y voy a tener menor tiempo. Entonces voy a tener menor costo. ¿Qué pasa como desventaja? Bueno, voy a necesitar una fuente de energía para mover el motor y en el interior de la pieza, sí, las impurezas a algún lado van y van a ir a la parte que tenga menor densidad, o sea, para lo que es el interior de la pieza. Y obviamente la parte exterior va a tener otra densidad. ¿Dónde lo voy a aplicar? Bueno, lo puedo hacer piezas tubulares, piezas con eje de simetría también, pero puedo hacer piezas con cavidades complejas y si necesito un buen acabado superficial y propiedades mecánicas, también. Hay distintos tipos de máquinas para hacer esto. Hay una que es con molde único, que puede ser horizontal o vertical, y después tengo máquinas de fundición centrífuga multiestación, que quiere decir que tengo varias estaciones y los moldes van pasando por las estaciones hasta tener la parte final de la máquina. Y después las máquinas de fundición centrífuga de mesa giratoria. ¿Qué es esto? También tengo los moldes y lo que me va girando la mesa, pero los tengo todo centralizado de forma radial. De la otra forma voy pasando por distintas estaciones, como en una línea de producción, más bien en serie. Bueno, cuando tengo máquinas de molde único, yo puedo tener una versatilidad grande con las piezas que voy a hacer. Porque puedo hacer piezas con fundición, piezas con acero inoxidable, piezas con distintos tipos de aleaciones, y eso me da la posibilidad de poder trabajar en industrias como la petroquímica, la aeroespacial, etc. Cuando voy teniendo este tipo de máquinas con molde único, pues yo puedo hacer piezas, por ejemplo, desde 800 milímetros hasta 8 metros y con diámetro desde 50 milímetros a 2 metros de largo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y para tratar de hacer piezas que tengan un coeficiente elevado entre lo que es el diámetro y la longitud en sí. Acá hay algunas imágenes de ejemplo
de estas máquinas de molde único, en ese caso en horizontales. También lo puedo usar en vertical, como ya vimos con las características que tiene la fundición en vertical. Piezas grandes pueden tener un diámetro hasta 3 metros y pesos superiores a 1,5 toneladas. Pueden ser más grandes también. Hay máquinas y hay cosas que se van haciendo cada vez más grandes. Bueno, puedo tener el molde único vertical, entonces también tengo vean la proporción, ¿no?, que tiene la foto esta entre lo que es la máquina en sí y las dimensiones de una persona. La forma interna, cuando lo uso vertical, nuevamente, lo repito de vuelta, formas internas parabólicas, sobre todo al final va a quedar una forma interna parabólica, voy a tener diferentes diámetros, entre el diámetro superior e inferior voy a tener una especie de cono, pero se hacen piezas para carcasas de turbina, etcétera, que son piezas grandes, de otra forma sería muy complicado poder hacerlo. Bueno, algo dije ya de las plantas multiestación, producción en serie. Siempre estamos hablando de moldeados en caliente, hay muchos distintos modelos de molde, pero básicamente todos se mueven cíclicamente a través de la máquina. Entonces, todas las partes que sean de ese proceso productivo se van a realizar todas al mismo tiempo, porque van a estar en distintas estaciones, van a ser varios moldes que van pasando estación por estación, cumpliendo todos los pasos, o sea que va a arrancar con un molde, va a seguir con otro y al final siempre va a estar saliendo un molde con la pieza terminada. Bueno, obviamente necesito una elevada productividad para hacer esto, ¿no? Como ya lo vimos antes, esa gran escala, camisas de cilindro, por ejemplo, para hacer esto. Esto es un ejemplo, hay muchos tipos, depende del fabricante, etcétera, de este tipo de proceso donde los moldes van pasando por distintos tipos de estaciones hasta llegar al final. Y después vimos el otro que era una mesa giratoria, entonces mantiene las mismas características, pero en este caso las piezas son más cortas. Entonces yo tengo varias estaciones de fundición centrífuga, ¿no?, en un eje, y cada molde tiene su propio equipo de accionamiento. Y lo que va pasando por distintas estaciones que se van rotando cíclicamente de una estación de trabajo a la otra, va girando. ¿Cuántas estaciones va a tener? Bueno, depende de la capacidad que yo quiera hacer y cuánto tiempo tenga después de enfriamiento para que vuelva a realizarse el proceso. ¿Hay formas de aumentar la productividad de esto? Sí, si tengo piezas que son suficientemente cortas, lo que puedo hacer es, en sí, es tener distintos tipos de cabezales que sean dobles, porque así hago un mejor aprovechamiento. Esto es una imagen de lo que estamos viendo de máquinas con mesa giratoria. ¿Se entendió hasta acá lo que vengo explicando? Sí, se entiende, quedó bastante claro. Bien, obviamente que le estoy dando un montón de información en un tiempo que es acotado, pero bueno, si después lo ven el video y tienen alguna duda, me pueden consultar. Hay defectos también, pero bueno, ya no me quiero meter acá tanto en los defectos, porque esto seguramente todos los tipos de defectos en fundiciones lo tienen que haber visto en materiales metálicos. De todas formas, está el video, este video es muy completo, está muy bueno, pero yo supongo que todos los defectos de inclusión, defectos por gases, defectos por materiales, etcétera, lo tienen que haber visto en materiales metálicos, química, ¿no? No voy a entrar, no es parte de la materia que sepan exactamente qué es lo que pasa, pero igual se los dejo. El video está muy bueno. Si lo quieren ver, mírenlo, está en el Drive. Bueno, bien. Bueno, ¿dudas, consultas?
por ahora no. Bueno, listo. Entonces, lleva un tiempo de asimilación siempre el conocimiento. Lo van a pensar en algún momento cuando tengan tiempo, antes de evaluarlo, cuando ustedes quieran, lo van a ver y si ahí les surgen dudas, bueno, pregunten, ¿no? De todas formas, es una herramienta importante esto de tener la grabación. Van a tener también el PowerPoint, o el PDF, perdón, del PowerPoint, que tiene de forma explícita más cosas de las que yo les fui presentando. O sea, básicamente parte de lo que les voy diciendo, también lo dejé escrito. Y tienen todos los videos y algunos videos más también. O sea, como para poder verlo. Eso creo que está bueno porque uno puede ver una representación de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, voy a parar la grabación. Bien.